Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas. Un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom Ubrajot. Como siempre, paz y bendiciones, mis amados amigos y hermanos, que en esta hora y en el momento en que usted se conecte después viendo este programa, Regresando a las Sendas Antiguas, con su servidor, el pastor Homero Segundo, de aquí de Laredo, Texas, primera congregación mesiánica. Muchas bendiciones. Es un grato para mí, honor y una bendición enorme poder llegar hasta allí está su casita y que usted me lo permita, ¿verdad? Agradezco como siempre a todos los hermanos y amigos que se conectan y bueno, aquí estamos. Tenía algunas semanas que no había hecho una grabación, pero mire, aquí estamos y así vamos a estar más o menos llevando una grabación más. Pero me da mucho gusto poder contactarme con ustedes a través de este medio y deseando como siempre, ¿verdad?, que el Eterno bendiga sus vidas, su familia, su hogar, sus bienes materiales, etcétera. Y pues prepararnos para la bendición que el Eterno nos tiene en esta hora a través de su palabra. Así es que, mis amigos, una vez más, es un placer y una bendición poder llegar hasta ustedes. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Muy bien, en esta ocasión voy a dar lectura a una de las cartas del apóstol Rab Shaul, apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, y voy a dar lectura a algunos versos de la palabra. Dice de la siguiente manera: y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros supervisores, a otros pastores y maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del amado de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por astucia de hombres que para engañar emplean sagazmente las artimañas del error. Muy bien, hasta aquí voy a dar lectura a estos versículos y no sin antes, ¿verdad?, ponernos en las manos benditas del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, oh Señor, nuestro Elohim, Rey del universo. En esta hora, Señor, tu palabra ha sido leída y como siempre te ruego que asistas con tu presencia a través de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que tome este vaso de barro y su palabra, Señor, fluya a través de este instrumento. Abre ojos, Señor, y destapa oídos y que reciban su palabra por el mérito del justo Yeshua HaMashiach. Muy bien, hermanos, pues en esta ocasión quiero traer esta reflexión, pues con el título, si se le puede llamar así, sería Alcanzando la madurez para la obra del ministerio, la obra del Señor, como quiera entenderlo. Así es que vamos a entrar en esta maravillosa información, explicación, y nos vamos a ir leyendo una vez más desde el primer versículo 11, donde el apóstol Rab Shaul escribe esta carta a los hermanos de Éfeso o a los efesios.
¿verdad? Recuerde que la mayoría de las cartas del apóstol Rab Shaul, que van dirigidamente, en este caso, ¿verdad?, a las comunidades más gentiles que judías. Entonces, claro que había judíos también que habían reconocido en ese tiempo a Yeshua, el Mesías que vino, murió y resucitó, pero en su mayoría eran más de las naciones. Así es que el apóstol Rab Shaul está enviando esta enseñanza maravillosa acerca de los ministerios. Y por eso está escrito en el verso 11, y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros supervisores. Aquí la palabra es cambiada porque estoy dándole lectura al código real, al Brit Hadashah, que es la traducción del hebreo al español. Y aquí esta palabra donde dice a otros supervisores es lo que se entiende la Reina Valera, o al menos es lo que quieren decir cuando dice evangelistas. Bueno, acá dice supervisores, que después eso sería otra explicación, el por qué, ¿verdad? La función de un supervisor a un evangelista es muy diferente. Bueno, a otros pastores y finalmente maestros. Aquí también hay esta palabra cuando se traduce, ¿verdad?, del hebreo aquí al español, maestros, pues sí. Por lo regular en la comunidad evangélica se entiende esto, ¿va? Maestros de la escuela dominical, maestros de seminarios, etcétera, etcétera. Pero aquí yo pienso que es lo más correcto sería, y a otros rabí, serían rabinos, que es muy diferente la preparación de un rabino a maestros como los conocemos acá en este continente, ¿verdad? Los rabinos se requieren de muchos años de preparación, pero muchos años, ¿me entiende? Bueno, y empieza el apóstol Rab Shaul con estos ministerios que ya ha señalado. Cada uno de ellos tiene una participación para un propósito, para un fin, y es precisamente como he titulado, alcanzando la madurez para la obra. ¿Y cómo lo alcanzamos? A través de estos ministerios. Cada uno tiene una participación. El versículo 12, fíjense cómo dice, y estoy leyendo la traducción hebrea al español. Aquí tengo la Reina Valera también. Dice el 12, a fin de educar. Usted va a la Reina Valera, no dice eso, dice de otra manera, ¿verdad? Tiene otra expresión que muchas veces cuando alguien lo lee, pues se pone a pensar por la razón de que suena más fuerte aquí en la Reina Valera y puede hacer varias preguntas rápidamente ahí, ¿verdad? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar. Usa la palabra perfeccionar. Y como me han dicho a mí muchos creyentes, pero perfeccionar, nadie es perfecto en esta tierra. Y comienzan así a preguntar. Bueno, la hebrea te dice a fin de educar. Perfeccionar es también madurar, pero se entiende, hay que buscar la manera de cómo explicar el sentido más correcto todavía. Entonces aquí en la hebrea dice a fin de educar. ¿A quiénes? A los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Bien, vamos a entrar entonces. Ya nos están dando muchas pistas. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez para la obra? Esto es bien importantísimo, hermano, en nuestros días. Y siempre lo ha sido. ¿Por qué? Por la razón de que se trata de alcanzar a capacitar a los hermanos que están naciendo de nuevo y que se necesita una preparación adecuada para que pueda ejercer una función dentro de una congregación o como se llama generalmente dentro del cuerpo de Mashiach, ministerialmente también hablando. Ahora,
hay que entender y no confundirse, porque este es un error grave que se está viendo desde hace años dentro del pueblo de nuestros hermanos evangélicos. Llámese como se llame la denominación. Este es un problema porque se convierte un hermanito, qué bueno, eso es maravilloso, que se convierta una persona que era un pecador, que era algún cantante, artista, y ya nomás se convirtió y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ya anda con un ministerio y dice, ya tengo un ministerio. ¿A cuál es ese ministerio? Ah, yo soy el ministerio de que canto. Pues tú cantabas de que andabas en el mundo. Entonces no es un ministerio ahorita. Para comenzar, un ministerio se necesita preparación, capacitar para un ministerio. No es que se hacen al vapor y ya están. Y por eso es que hay tanta persona. Otros que fueron viciosos o etcétera, ¿verdad? Y tuvieron una vida de conducta muy mal en el mundo y que el Señor los cambió y los transformó. Gloria al Eterno por eso. Pero ya de repente al mes o a los 2 meses, a los 5 meses, pues ya andan con un ministerio. Bueno, mis respetos. Pero fíjense nada más que el Mesías, Cristo, en su tiempo, nada más para capacitar a los discípulos se tuvo que llevar 3 años, cuando menos. Y no se capacitaron muy bien. O sea, el Señor los instruyó, los preparó. Después iba a venir más la perfección para el ministerio. Y ellos anduvieron 3 años. Aquí algunos apenas nacen ahorita y ya mañana traen un ministerio. Bueno, repito, con todo respeto, sin ofender a nadie. Pero es lo que vemos. Eso sí, no podemos negar porque los ojos siempre están abiertos. Entonces vamos a ver aquí que se necesita una preparación. Hay que educar a los escogidos para la obra del ministerio, porque cada congregación donde se reúne un grupo, ahí hay funciones de ministerio que hay que desarrollar, pero hay que preparar, hay que educar, hay que enseñar. Dice aquí, para la edificación del cuerpo de Mashiach. O sea, no se trata de que emociones, de que, ay, hermanito, hermanita, fíjate que Dios me dijo esto y lo otro, y empieza, todo es que empiece uno a decir que Dios le dijo, ya se levantan como 6 por acá, y que también Dios les dijo, oye, no, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, que tiene que tener orden, y todo es en su momento y en su tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Por esta razón, hay mucha confusión también. Entonces, vamos a ver, entonces hay que educar, hay que edificar. Una vez que te aprendas algo, esa educación, esa enseñanza, pues va a ser para edificación, para que edifiques, para que fortalezcas, para que instruyas o enseñes. Pero se va a llevar tiempo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la medida, a la estatura de la plenitud de Mashiach. Esto es muy interesante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe que esta palabra, a la unidad de la fe, es muy importante? Porque usted dice, la unidad, bueno, la unidad quiere decir que seamos uno. ¿Verdad que sí? Sí, unidad de uno. No de 2 ni de 3. Eso no es unidad. Eso es separación. Entonces aquí nos está diciendo que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, la palabra fe, en realidad Pablo está hablando de doctrina, de la sana doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero pregunto, ¿en estos días todos estamos en la unidad de la fe? ¿De la doctrina? No, pues usted, ¿qué le puedo decir, verdad? Usted lo sabe. Pues unos creen de una manera, otros creen de otra manera, y así sucesivamente. Es una ramificación de fe, pero no están unidos. No hay unidad. Y aquí, de una manera muy profunda, pero muy mística y muy espiritual,
fuera de nuestro mundo, arriba, en los cielos, no en el cielo, en los cielos, cada cielo que hay arriba son niveles muy espirituales. En uno es un nivel, otro es un nivel, otro nivel, ¿me entiende? Pero hay un nivel del cielo que en el judaísmo místico se llama Jochma, ¿verdad? Jochma, que es entendimiento, ¿verdad? Jochma, otro dice que es sabiduría. Bueno, entonces, en ese nivel del cielo, ahí no existe dualismo de pensamientos. Allí es Ejad, es uno solamente. Ahí no entra un pensamiento diferente y entra otro pensamiento o fluye. No, ahí solamente es uno. Ese es un Ejad. Bueno, y Rab Shaul dice que podemos bajar esa unidad de palabra, de enseñanza, a nuestro mundo, a la vida de cada persona, para llegar a ser un Ejad, como arriba, como es abajo. También se puede llegar a lograr, pero eso es con la instrucción, con la educación, con la enseñanza, con el aprendizaje que vas aprendiendo para que puedas alcanzar, dice, la unidad de fe, del conocimiento pleno del amado. ¿Quién es el amado? Yeshua, Mashiach, con el amado de Dios. A un varón, dice la Reina Valera, a un varón perfecto. En otras palabras, a un hombre maduro que alcanzó la altura espiritual de entendimiento, de conocimiento de la palabra y ha alcanzado también la altura del entendimiento del Mashiach. En este sentido, en que Mashiach dice, o mejor dicho, Rab Shaul dice en su palabra aquí a los Corintios, dice que los que hemos nacido tenemos la mente de Mashiach, pero hay que entender esas palabras, no nomás dice, ya tenemos la mente de Mashiach. Si así fuera, qué bueno sería esto. Sin embargo, esto se va logrando con el conocimiento y las informaciones que vas logrando. Mire, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, porque aquí nos habla y nos dice, ¿verdad? A la medida de la estatura, de la plenitud de Mashiach. Entonces, son pasos que se tienen que ir dando para que el nuevo creyente, el que ha nacido de nuevo, que es muy común, ¿verdad? Entender esto. Naces de nuevo en el Mesías. Eres redimido y naces de nuevo. ¿Y qué nos dice las Sagradas Escrituras? Bueno, las Sagradas Escrituras nos dicen en Yohanan, en Juan, capítulo 1, y nos dice, ¿verdad? Que todos los que Dios les ha dado, ¿verdad? A todos los que le han recibido al Señor, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, usted se convierte al Mesías y dice, yo ya soy un hijo de Dios. Bueno, está bien, vamos a pensar y a tomarlo así, pero no es solamente decir, ya soy hijo de Dios. Miren, por ejemplo, cuando Dios escogió a Israel, Dios le dijo, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito, Israel es mi escogido. Pero para que Israel llegara a ser el hijo, para que Israel llegara a ser el primogénito, o que Dios lo considere como su hijo, Israel tenía que guardar muchas leyes, muchas ordenanzas, mandamientos. Y si Israel camina en obediencia a las leyes que Dios puso, entonces Dios lo miraba como su hijo. Pero si andaba en desobediencia, no lo consideraba así. De hecho, los profetas hablan muy fuerte de cuando Israel se salía del camino de la obediencia, él lo llamaba muy diferente. Entonces muchos creyentes que han nacido nuevo dicen, no, pues ahora somos hijos de Dios, porque está escrito, mas a todos los que creían les dio autoridad o poder de ser llamados hijos de Dios. Sí, pero el Hijo de Dios
va a andar en obediencia. Y para que ande en obediencia hay que aprender, hay que conocer, hay que ser instruido, educado, enseñado. De otra manera no vas a andar como un hijo de Dios. Ahora sí entra la palabra, porque por sus frutos seréis conocidos. O sea, un hijo de Dios va a tener que dar los frutos de Dios. No de la carne, no del mundo, no del pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Queremos que nuestros miembros, los que vengan y los que están, pues alcancen la madurez para la obra de la edificación del cuerpo de Mashiach. Mire, un ejemplo maravilloso que en la carta a los Corintios Rab Shaul menciona de la siguiente manera. En el capítulo 4, versículo 16, él dice unas palabras bien sencillitas y dice, imitadme a mí, imítenme a mí. Y en el capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice también lo mismo, imítenme a mí, pero como yo he imitado a Cristo. O sea, ese es un hijo de Dios. Ya para que Rab Shaul diga que lo imites a él, porque él imita a Cristo, es porque ha alcanzado la altura, la estatura, la plenitud, el conocimiento para edificarnos, para edificar al cuerpo. No es nada más, pues ya el Señor me perdonó, que es la base, decir soy hijo de Dios y punto. No, se requiere un proceso muy largo de entendimiento y de enseñanza, sobre todo. El apóstol Rab Shaul le escribe a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga bien esto, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien, con entendimiento, con sabiduría de Dios. No lo que se me ocurre, ni la emoción que me agarró en ese momento, y empiezo a decir muchas cosas que están fuera del texto y de contexto y de todo. Para eso, hermano, el Señor ha establecido hombres, ¿verdad?, que estén llenos de la gracia y de la sabiduría y del entendimiento de la palabra, porque de otra manera no se puede preparar a los hermanos para la función que tienen que desempeñar. Voy a dar otros dos casos más porque el tiempo ya corrió mucho. Por ejemplo, tenemos a Enoc. Enoc, en Génesis 5:24, y dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Ahora, ¿por qué caminó Dios con Enoc? No dice que Dios caminó con Enoc, no, él caminó con Dios. Y para que camines con Dios es porque andas en la obediencia de la palabra, de las leyes. Es porque has alcanzado la altura, la plenitud y la estatura. De otra manera, para que se lo haya llevado el Señor, quiere decir que estaba a la altura, había alcanzado los niveles del cielo. En Génesis 26:5 encontramos un pasaje donde dice, está escrito ahí acerca de nuestro padre Abraham. Y dice, ¿por qué Abraham? Dice, porque Abraham fue obediente a mis mandamientos, a mis leyes, a mis estatutos y a mis ordenanzas. ¿A qué fue? A mis leyes, a mis mandamientos, estatutos, a mis mandamientos, a las leyes de Dios. Él fue obediente, si no, no alcanza el título del padre de la fe. Entonces nosotros no somos mejores que ellos. Si no nos preparamos, si no nos enseñan, y por supuesto que cada líder, pues ruego a Dios que nos dé gracia y sabiduría y entendimiento. Sara, dice la Biblia, que vivió 127 años. Y ahí hay una numerología muy hermosa que se necesita. Si usted suma 127, 1 más 2, son 3, más 7 son 10. 10 es el número de plenitud. Y Sara en vida alcanzó una plenitud espiritual y celestial del cielo que bajó para ella.
Tendría que explicar un poco más ampliamente, mis amados hermanos, pero como siempre tenemos el tiempo ya casi encima ya para terminar. Solamente me resta, amado hermano, deseo con todo mi corazón que usted se esfuerce y que le nazca ese deseo de alcanzar la altura, la plenitud y la estatura en la palabra, en el Señor, en el Espíritu. Ayúdese, ayude a otros si ya lo ha logrado. Hasta la próxima y como siempre se despide su pastor Homero II, Congregación Mesiánica, aquí en Laredo, Texas. Shalom y bendiciones.